Bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Literando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Luis y estoy junto a Marilu. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también Qué todo tranquilo. bueno. Hola a todos. Para quienes ya saben, nosotros somos creadores de contenido de la página de Biblioteca Social. Pueden buscarnos en las redes de Facebook, Twitter e Instagram y seguir nuestro contenido. Sí. Bueno, como ya saben, hoy vamos a hablar de un libro en específico, vamos a hacer su crítica, un análisis y vamos a dar nuestras opiniones. Después recomendaremos un libro para la próxima semana y leeremos un pequeño cachito. Un fragmento. Un fragmentito. El libro del cual hablaremos hoy es Matalaché, del escritor peruano Enrique López Albújar. Este escritor nació el 23 de noviembre de 1872. Es un escritor reconocido en Perú, bueno, básicamente, pero también es reconocido en la literatura internacional por ser uno de los iniciadores del indigenismo. Y bueno, si bien es cierto, ya habían precursores como Juan Poma de Ayala, es Enrique López Albújar el que inicia esta corriente en la década, bueno, en el siglo XX. Entonces, bueno, el libro del cual hablaremos es Matalaché. Así es, vamos a hablar de Matalaché y esta historia nos narra un poco sobre lo que fue el esclavismo en la época todavía post-independencia de lo que es Perú. Uh-huh. Y nos narra cómo son tratados los negros o la gente de color, por así decirlo, no quiero que se sientan mal. Y también, digamos, las diferentes clases sociales, el cómo se conllevan unos con otros, y nos narra también una historia de amor un poco trágica. Pero pues vamos a entrar de lleno a la crítica, ya para hacernos no hacerles spoiler aquí, sino ya en la crítica, y ya saben que nos manejamos con spoiler. Uh-huh. Entonces, pues bueno, empezaremos. Bueno, como ya saben, los primeros aspectos que vemos son los personajes, y empezaremos con personajes secundarios hasta llegar a los principales. El primer personaje secundario que quiero mencionar es Rita. Sí, Rita es muy interesante. Es una esclava a la cual, digamos que de cierta manera, la mandan a otra hacienda, a otro lugar de castigo, a que la preñara un mulato. Y digamos que ella se pone en plan de no me vas a tocar, y este mulato la respeta porque es la primera que le pone un alto. Uh-huh. Y bueno, ella tenía un novio, por así decirlo, estaba de enamorada con alguien, y pues el que la mandaran a que la tomara alguien más, pues era como deshonroso también para ella de cierta manera. Claro. Bueno, pensé que iba a ser algo más general, pero vamos a entrar un poco al tema controversial ya. El detalle es que lo que sucede dentro del libro es que, como se hacía antes, y no solamente en Perú, sino en varios países, lo que se hacía era escoger a las mejores esclavas y mejores esclavos, y hacían que tengan relaciones. Era prácticamente como hacer, no sé, tal vez sonará mal, pero una especie de camada. Sí. Con las características físicas más formidables que puedan tenerlos, y así puedan servir más para el esclavismo, obviamente. Y entonces Rita es una de estas esclavas a las cuales mandan, a pesar de que no nos describe que tuviera características prominentes como tales. Como tú lo mencionas, lo hacen más por castigo. Sí. Porque, bueno, el dueño de esta esclava se estaba fijando en ella, y es la esposa de este señor el que le dice que la lleve a la hacienda de la Latina. De Latina para uh-huh. que la lleven con Matalaché. Entonces, exacto. Sí es como algo interesante, muy fuerte, y este personaje nos muestra un carácter poco visto dentro de los esclavos, un carácter fuerte, un carácter que no se deja y no se deja mangonear por sus dueños. Exacto. Además de eso, también digamos que es una persona que tiene valores, sobre todo porque respeta a su pareja. Sí. Y no permite que pues Matalaché tenga relaciones con ella. Así es. Entonces, pues se ve una persona con valores, a pesar de que en algún
en algún momento en el libro recalcan que en ese tiempo consideraban que los esclavos no tenían valores, no tenían honor o dignidad. Entonces vemos algo que obviamente es que hace frente a eso, ¿no? Es que más que nada yo siento que aquí sus dueños eran los que creían que no tenían honor, que no tenían dignidad. Obviamente. Los trataban como lo peor de lo peor. Entonces, esta mujer se da a conocer por no ser lo que ellos creen, sino tener temperamento, tener carácter, tener temple. Uh-huh. Y lo demuestra. Sí, lo demuestra completamente. El siguiente personaje es Casilda. También la llaman Ña Casilda o María de la Luz la conoce como Mamá Casilda. Mamá Casilda. Es una señora ya mayor, también es esclava, pero digamos que se dedicaba más a cosas del hogar, de la casa, dentro de esta hacienda. Uh-huh. Y sobre todo tenía una conexión muy fuerte con María de la Luz, porque digamos que ella había venido a suplantar a su mamá. Sí, de hecho fue su nodriza. Claro, exacto. Entonces, al ser su nodriza, bueno, obviamente se hace un vínculo muy fuerte. Porque bueno, el vínculo que se forma entre madre e hijo al amamantar es como el vínculo que los une de cierta manera. Uh-huh. Y que hace que la madre entienda mejor a su hijo. Eso es lo que me han explicado, la verdad es que no lo sé, no entiendo de eso. Nunca he tenido un hijo. Pero esta mujer es la nodriza de María de la Luz y hace un vínculo. Es una persona muy dulce, muy tierna, entregada a sus amos, por así decirlo, pero es entregada más por corazón que por convicción. Sí, eso sí es cierto. Y sobre todo con María de la Luz, la cual, pues, como ya lo describes, la quiere como a una hija. Exacto. Y lo cual es entendible también. Ahora, también vemos que es una persona que está muy arraigada a esa dependencia, a esa esclavitud. Uh-huh. Porque, bueno, cuando ya sucede todo lo del enamoramiento que se ve más adelante en el libro, ella se escandaliza cuando le cuentan esto. Sí, obvio. Pero verlo así, nació como esclava, sí. Vivió como esclava. Entonces todo el tiempo ha sido esclava, no conoce otra cosa. Para ella, ver de otra manera las cosas o el mundo es como complicado porque ella siempre ha sido esclava. Y nunca le han dado su libertad, ni mucho menos. Claro, eso es entendible. Y creo que también sucede con las personas hasta la actualidad, que muchas veces hay personas mayores que no entienden tal vez el comportamiento de las nuevas generaciones. Pero bueno, no está mal, creo yo, porque es como los criaron. Uh-huh. Entonces más o menos es una extrapolación de eso. Sí, ¿no? Pues la misma educación o la misma crianza te marca, ¿no? De cierta manera. Entonces, pues en este caso nos damos cuenta de ello. Uh-huh. El tercer personaje es Don Juan Francisco. El papá. Es el papá de María Luz. Es muy interesante. Es como... De cierta manera siempre ha tratado mal a los esclavos, pero llega un momento en que como que empieza a cambiar de parecer, uh-huh. Como que empieza a pensar de una manera diferente y los empieza a tratar de diferente manera y se ve con Rita, porque tan es así que él tampoco permite que después de que ella rechaza a Matalaché, pues no exige que él la tome, sino al contrario, la compra a su dueño y le dice, te vas a esperar aquí hasta que regrese mi hija y vas a servirle a mi hija. Uh-huh. Entonces, digamos que ese es un acto de bondad por parte de él. Sí, eso sí. No obligarla a ser tomada, ¿no? Claro, porque como ya lo dije, era muy común que se haga eso. Sí. Y básicamente, pues, a los esclavos que eran usados para este acto de empreñamiento, tal vez suena un poco mal, pero así se le llamaba. Sí. Lo que hacían era prácticamente violar a las mujeres. Sí, técnicamente sí. Y pues en este caso Matalaché no la obligó, ella no quiso, entonces no pasó nada, ¿no?
No, no pasó nada, al contrario, él se fue. Ujú. Y también, como ya lo mencionas, el señor, bueno, don Juan Francisco tenía, ya empezaba a cambiar su pensamiento Sí, sobre los esclavos y a darle ciertas libertades. Obviamente no les daba la libertad como tal, completa, pero pues como que quería tratarlos mejor, mm, como que quería, no sé cómo decirlo. ser un buen amo, un buen patrón, no Claro, sé, algo así. algo así, o sea, quería como ser más sensible. Empezaba a entender que eran personas, Exacto. que no eran burros de carga, ni mucho menos, sino Ujú. que pues eran personas y como personas pues también sentían y también se cansaban y Exacto. pues todo lo que las personas sentimos, ¿no? Ujú. Entonces, pues como que empieza a ser un poco bondadoso, pero también nos cuentan un poquito de su pasado. Claro que no todo el tiempo fue bondadoso, sino que bueno, también cometió un asesinato y fue porque su esposa lo estaba engañando. Sí, cuentan que tiene un amante, no dicen quién es el amante, si el amante era algún esclavo o... No, realmente no dicen nada de esto, pero el señor se entera y mata al amante. Ujú, Entonces, bueno, esa parte, digamos que marca otra temple de este señor. ujú, sí. Bueno, ahora vamos a pasar a los dos personajes principales. Sí, El primero es María de la Luz, o también llamada María Luz. María Luz. Ella es la hija de Juan Francisco, el cual es el hacendado. Ujú, Esta chica no vivía con el papá, vivía en la ciudad de Lima. ujú. Pero, como lo cuenta la novela, Lima en esos periodos estaba siendo atacada, muchas veces por piratas y también, bueno, consecuencia de la independencia, ¿no? También. Pero bueno, el detalle es que ella vivía con sus tíos, pero sus tíos la mandaron a Piura, en donde se encontraba el papá, en la hacienda de Latina. Entonces llega a la hacienda y se encuentra con un panorama muy distinto al cual tenía en Lima, Sí, obviamente. obviamente diferente, ¿no? Ciudad, provincia, es Claro. como, pues sí, la vida es completamente diferente. Ujú. Y digamos que las ideas, el comportamiento, la educación, pues nada que ver, ¿no? Bueno, sí, supongo, porque también seguían siendo conservadores, Sí, obviamente eran sobre todo por la época conservadores, en la que se sí, desarrolla. obvio, obvio, pero pues aún así, digamos que ciertos comportamientos eran un poco diferentes Bueno, y eso sí, se manejaban de diferentes maneras, las fiestas, las sí, obviamente, visitas, o sea, todo era como muy, muy diferente, claro, pero pues a pesar de ser diferente de lo que ella conocía, se adapta bastante bien, se interesa por lo que su papá hacía ujú, en la hacienda sí, y digamos que también su comportamiento para con los esclavos no es de una persona dura o de una persona cruel, al contrario, es una persona muy sensata sí. y pues digamos que no puedo decir amorosa porque no lo creo, pero sí por lo menos bondadosa o... Claro, un tanto condescendiente, ¿no? Porque Ujú. ella también entendía, y como ya lo mencionaste con el papá, también entendía que eran personas, seres humanos, entonces trataba de llevarse bien con ellos, aunque también mantenía cierta distancia. Es un Obviamente, poco contradictorio, pero en el personaje se desarrolla muy bien. sí, bastante bien. Y es que es, ¿cómo te diré? O sea, por lo mismo de que la misma educación que te hace separar, que te hace etiquetar, pues es lo mismo también que ella ponía su cierta distancia para con los esclavos o para con los Claro, trabajadores. No siendo así con Casilda ni con ujú. Rita, al Bueno, sí, contrario, eran muy apegadas a ellas, porque pues estaban a su servicio y aunque estuvieran a su servicio, pues ella era su única compañía en todo el claro, día. había una amistad, Ujú, bueno, y sobre todo con Casilda, ¿no? Y ujú, con Rita, bueno, sí, también se empieza a formar una amistad porque la conoce recién llegando a la hacienda. ujú. Ahora, algo interesante también es que mediante el personaje de María Luz, es que el escritor nos hace ver esa,
esa idea de libertad para los esclavos. Y sobre todo ese sentimiento de querer vernos como iguales todos, sin distinción de razas, obviamente. Sí, de hecho, ella es la que propone la libertad de Rita. Que se case y que tenga su libertad y que tenga su vida. Entonces... Bueno, aunque en ese aspecto, digamos que cuando lo leí la primera vez, y creo que ahora que lo volví a releer, un poco siento que fue como para asegurarse de que ella no se enamore de Matalaché o Matalaché no se enamore de ella. De cierta manera sí fue una forma de quitarla del camino, pero creo que también fue en parte porque así era su carácter. Sí, también. O sea, sí tiene que ver para que no se enamorara de Matalaché, pero primero indaga, primero ve cómo está la situación. Y cuando ella le dice es que yo tengo enamorado y no, yo no quiero saber nada de ese mulato, pues de todas formas ella decide darle la libertad. Claro, pero creo yo que es más como para asegurarse. Sí, podría ser. Cualquier mujer lo haría. Sí, creo que lo haga por ese sentimiento de compasión y querer darle su libertad. Pero también por eso, para que no se enamore de Matalaché. Pues bueno, tienes competencia, entonces tienes que ver la forma de... deshacerse de la competencia. Exacto, de deshacerte de la competencia. Y no lo hizo de una mala manera. No. O sea, creo que fue muy bien la forma en que lo hizo y de la manera más honesta. Sí. Entonces, no está mal, de cierta manera. Si Rita hubiera estado enamorada de Matalaché, pues ahí sí hubiera sido diferente, ¿sabes? Claro, y bajo estas circunstancias, darle la libertad, sí, probablemente hubiera sido diferente. Diferente. Pero bueno, ahora vamos con el último personaje, el cual es Matalaché, cuyo nombre real es José Manuel. Sí, José Manuel. Me pareció muy interesante y sentí un poco de tristeza por él. Porque él no es 100% negro, por así decirlo, sino es un mestizo, una cruza. Es un mulato. Es un mulato. La denominación real respecto a la raza es mulato. Café con leche. Y no quiero ser despectivo, pero esa es la denominación real. Sí, mulato. Como tal. Ahora, no solamente tenía el aspecto de mulato, sino también, como lo dice en el libro, tenía ideales. Tenía la fuerza, tenía la convicción de un negro, por así decirlo, y también tenía esos ideales de libertad que añoraban respecto de los blancos, ¿no? Entonces, de hecho, también... cuentan que tenía el porte de su papá. Bueno, creían que tener el porte de su papá, porque su papá era el blanco. Claro. Y digamos que el papá lo enseñó sin decírselo, o el que se creía que era su papá, que yo creo que sí lo era. Bueno, en el libro nunca se lo menciona. Nunca se menciona, pero pues yo creo que sí era. Puede ser. Por Dios, o sea, lo enseñó a escribir, lo enseñó a leer, lo enseñó digamos, cómo se manejaba su hacienda, cómo los actos administrativos, por así decirlo. Claro. Y no lo tenía como a los demás trabajando, ¿no? De día a noche, no, sino lo tenían en la casa y trabajaba dentro de la casa, en la contabilidad y cosas así. Entonces, claro. Pues bueno, creo que eso te demuestra que es el papá. Bueno, a ver, nosotros ya leímos el libro, pero para que entiendan un poco el contexto, vamos a contar esta historia de Matalaché. Lo que sucede es que Matalaché tenía una madre la cual era negra y el hijo era mulato. Entonces, para que salga mulato debió haber un padre blanco, pero no se menciona quién es el padre. Sin embargo, la mamá de Matalaché era esclava de un hacendado blanco. Y se decía que pues este hacendado era el papá de Matalaché, aunque en ningún momento lo confirman, porque la mamá se llevó el secreto a la tumba. Dijo que lo diría cuando él fuera mayor de edad, pero falleció cuando él tenía 10 años. Entonces pues el que lo cobija es el hacendado y lo trata bien y lo educa. O sea,
de una manera diferente, pero tampoco hace una herencia, o sea, Claro. pensó muy bien todo a futuro y tenía muy bien organizado todo, pero nunca pensó que la muerte le iba a llegar pues a temprana edad. Sí, a los Y 50 años más o menos. más o menos, y esto es lo que pasa, le llega a temprana edad y no tiene un testamento, entonces digamos que la familia es quien compra, quien vende, o sea, Claro, por herencia. por herencia Se pasa a los a familiares. los familiares. Y ellos son los que venden la hacienda y a los esclavos, ¿no? Y todo eso. Ajá, y es como el señor Francisco se hace con la hacienda. Pero aquí Matalache, después de estar en lo que era la administración de la hacienda, pues digamos que a don Francisco le dijeron que era un poco engreído y un poco creído y lo mandó pues a hacer trabajos forzados y a Claro, hacer lo otras mandó a cosas. hacer los mismos trabajos que los demás esclavos. Entonces, bueno, como ya lo dijiste, este hacendado que también se llamaba José Manuel. Entonces, es por esa línea que te da a entender más o menos que ese hacendado, José Manuel, es el papá de este José Manuel. Pero en ningún momento lo confirma. No, nunca lo Aunque, confirma. como tú lo dices, pues le enseña a escribir, le enseña a leer y todo, ¿no? Y lleva la administración de la hacienda. Pero creo yo, para poner un poco de duda, creo yo que pudo haber hecho esto porque vio en Matalache dotes. Pero no necesariamente porque sea su hijo. Podría ser, pero ¿cómo te diré? No sé, es que pudo haberlo tratado como los demás esclavos, Claro, a pesar pudo. de tener dotes. Sí lo pudo haber educado por esos dotes, pero también lo hubiera mandado a trabajos forzados y otras cosas por ser esclavo. Claro, pero si tienes a un esclavo, bueno, no somos esclavistas, pero si tienes a un esclavo que es productivo en cierto aspecto, no lo vas a desperdiciar en otro. Aunque bueno, Matadachi sí era bueno en todo lo que se podía hacer, ¿no? Pero Lo si nos dice. vamos a la época como eran, era raro que realmente vieran dotes en un Claro. esclavo. Claro, eso lo entiendo, pero vamos a que también empezaba ese pensamiento progresista de darle un tanto más de libertad a los esclavos. Bueno, con don Francisco lo vemos un poquito, pero con el señor José Manuel no lo dicen. Y pues yo tengo la idea de que era su papá. Sí, o sea, realmente. Yo creo que pudo haber sido. ¿Y sabes cuál es la cosa? No hablan de que se haya casado, de hecho no se casa. Sí, de hecho dicen que no tiene hijos. No tiene familia cercana. Entonces yo creo que realmente amó a la mamá de Matalache, pero por la sociedad, pues no la podía hacer su esposa. Claro, la distinción de razas, ¿no? Ajá, Lo iban a obviamente. condenar, obviamente. Sí, no, bueno, lo iban a ahorcar, lo iban a quemar, quién sabe qué tanto le podrían hacer. Entonces, pues realmente por la época, pues yo creo que por eso no lo hizo, pero sí se hizo cargo de su hijo. Y desgraciadamente, pues al no dejar, pues herencia, por así decirlo, al no pensar en eso, pues Matalache de cierta manera queda desamparado. Claro, además, aunque hubiera dejado herencia, pues no se reconocería a un esclavo como dueño de algo. No, pero por lo menos hubiera. ¿Pudo haberle dado su libertad? Sí, pero si un hacendado en esta misma situación fallecía y dejaba algo a un esclavo, no se reconocía al esclavo como heredero. No se le reconocía. Pero sí pudo haberle dejado, no sé, tal vez su libertad y una Claro. suma pequeña de dinero, ¿no? Claro, también. Tal vez. Pero, pues en este caso, no fue así. precavido. Ahora, también otro aspecto que detallan sobre Matalache es que él, digamos que se ve forzado a hacer esto de los empreñamientos. Pero tampoco lo veo renuente a no hacerlo. O sea, Bueno, pues que el cuerpo necesita ciertas cosas. bueno, sí. Y llega un momento en cierta edad que tiene ciertas inquietudes. Claro. Y pues se lo daban gratis. Entonces, no iba a decir que no. ¿Estás de acuerdo? Bueno, además de eso, esto provoca que sea la envidia de los demás esclavos. Obviamente, pero pues él no tiene la culpa de haber sido quien era, ¿no? Claro, porque lo describen como un esclavo muy dotado respecto a musculatura, que era además, bueno, también era más inteligente
Que los demás. Los demás también, entonces todo eso. Entonces sí, en esta época, pues como ya lo mencioné, hacían esto de escoger a los mejores esclavos y digamos que ponerlos en el apreñadero y que saquen, entre comillas, pues una mejor raza, ¿no? Por así decirlo. Pues es lo mismo que hacen con las vacas, los burros, Claro. los caballos, las gallinas, o sea, tienen como que al semental Ujú. y de ahí escogen a las mejores vacas, a las mejores yeguas, a los mejores burras, a no sé, lo que tengan gallinas y las llevan a que estos sementales las preñen. Claro. Y es lo mismo que vemos aquí, o sea, yo lo había leído con animales, pero nunca había leído algo con personas. Fue para mí como algo muy Sí. shock. Me quedé en shock. Sí. Fue muy estresante. Y de hecho le dije a Luis, o sea, no llevo 20 páginas y ya estoy enojada. Sí, entiendo Eso- ese sentimiento. Me molestó mucho, pero bueno, si vemos la época, pues es como de cierta manera comprensible, aunque no estemos de acuerdo, ¿no? No, obviamente si vemos eso en la actualidad sería una aberración. No, bueno, o sea, lo denuncio de mil maneras, ¿no sabes? Claro. Ahora, otro detalle también, mm, ahorita que mencionas esto y que, bueno, recuerdo, es que también fue con este libro cuando vi eso por primera vez. Después ya busqué más información, pero sí, también fue muy chocante para mí ver todo esto de los apreñaderos, todo eso. En el año, no recuerdo el año exactamente, pero fui al Museo de Arte de Lima que hubo una exposición de fotos que tomaron a casonas antiguas de esa época colonial y vi las imágenes de los apreñaderos y básicamente eran cuartos con una cama cualquiera, como tú quieras hacerlo, que básicamente solamente servían para ese acto, nada más. Entonces te da un poco de, no sé, tal vez un poco de ira, tal vez un poco de, no sé realmente cómo expresar el sentimiento, pero que hagan eso con las personas. Es Como ya lo que menciono, sí, la época, pero no deja de ser un tanto cruel. es muy cruel, muy, muy cruel. Entonces, si te pones a pensar y dices, ¿qué tenían en su cabeza? Sí. ¿Por qué eran así? Entonces, pues bueno, yo digo, siento un sentimiento muy profundo con este personaje porque no era blanco, no era totalmente negro y no se hallaba. No sé, ya va. Y los blancos obviamente no lo aceptaban y los negros tampoco. Ese era un detalle también. Entonces, imagínense no ser aceptado. Es como, no sé, Sí, es un tanto triste. algo muy cruel, muy triste. Sí. Entonces- Trataremos de profundizar eso en los temas. Ujú. Pero bueno, con esto terminamos los personajes y entrando a los recursos literarios, esta novela está narrada en tercera persona, aunque hay algunos momentos, Que es aspectos, primera. es que está narrada en primera persona, sobre todo cuando el padre de María Luz narra la historia pues, de cómo mató a su esposa y también de cómo tuvo que dejar a la niña, ¿no? Ujú. Y cómo se hizo paso también con la hacienda de Latina, la cual encontró en ruinas, prácticamente. Prácticamente la encontró en ruinas porque pues obviamente los familiares agarraron lo que les servía y lo que no, pues lo vendieron. Sí. Ujú. Y también en primera persona, cuando se narra la historia de Matalache, También. la narra en primera persona. Ujú. Y bueno, estos recursos también son acompañados de los flashbacks, que justamente es lo que vemos también en este aspecto, cuando se cuenta la historia de Matalache, sobre todo, que es la que creo que es la parte que más me gusta, la historia que narra Matalache. Sí. Sí, es muy desgarradora y es un poco triste. Sí, pero te es hace la parte, entender que- más al Ajá, personaje. al personaje. Meterte de lleno en su piel, por así decirlo. Entonces, sí, a mí también me gustó mucho cómo es narrada esta parte y me gusta mucho. Y el uso de los flashbacks está muy, muy bien realizado y digamos que entra o los ponen en el momento justo, el momento adecuado. Entonces, me gustó mucho la forma de los flashbacks, cómo fueron hechos. Sí. Ahora, antes
antes de entrar a los temas, vamos a hablar un poco del contexto histórico. Voy a tratar de no explayarme, pero creo que es necesario. Aunque el libro no nos dice en qué fecha se narra exactamente, pero hace una referencia acerca del año 1816. Nos encontramos en el siglo XX. Nos encontramos en el siglo XIX, donde aquí el Perú se encontraba en una época de lucha por su independencia. La independencia de Perú se proclamó en 1821, aunque finalmente se dio entre los años 1824 y 26. Pero fue como aquí en México se le conoce también el grito de libertad, ¿no? Sí, el grito de independencia, se supone que es el 16 de septiembre de 1810, que es cuando Miguel Hidalgo da el grito de Dolores, según esto es a las 12 de la noche, algo así, pero es en la madrugada que se proclama lo que es la guerra de independencia. Empieza la guerra, empiezan a pelear por este motivo, pero es hasta el 17 de septiembre de 1821 cuando se logra la independencia de México. Y lo que nosotros celebramos por Porfirio Díaz, porque era su cumpleaños, es el 16 de septiembre, como el Día de la Independencia. Bueno, en Perú se proclama el 28 de julio de 1821. Digamos que fue la proclamación de José de San Martín de un llamamiento a armas. Aunque se proclama al Perú como libre, pues aún se mantenía bajo la corona española. Entonces, bueno, lo que sucede en esta época es que José de San Martín llega al Perú viniendo de la corriente libertadora del sur, de Argentina y Chile, llega al Perú y dice a los esclavos, bueno, hace una especie de llamamiento. Dice, vengan todos a luchar y conseguirán su libertad. O sea, no importa si eran indígenas, si eran negros, si eran mulatos o de cualquier raza. Lo importante es que luchen con ellos. Y cuando se ganara la independencia, iban a quedar libres. Sin embargo, lo que sucede es que, bueno, después de que se proclama la libertad y de que Perú se vuelve independiente, ya se vuelve una república, se estipula que los nacidos a partir del 28 de julio de 1821 en adelante ya iban a ser libres. No importa si eran negros o si sus padres fueron esclavos o cualquier otra cosa, ya iban a nacer libres. Entonces esa parte fue buena. Sin embargo, como ya mencioné, la novela se desarrolla en 1816. Entonces los esclavos que venían desde ese año o antes o un poco después, pues no iban a conseguir su libertad si es que no se unían a la lucha. Entonces el tema es un poco complejo porque esto tiene que ver con dos presidentes que fueron elegidos entre los años 1852 y 54. Por un lado tenemos a Ramón Castilla y a Echenique. Echenique fue el que consiguió la presidencia legítimamente en 1852 y él tenía una idea de cómo liberar a los esclavos que en ese tiempo aún eran esclavos, ¿no? Valga la redundancia. Su idea era que se unan al ejército del Perú y así consiguieran su libertad. Pero llega Ramón Castilla, mediante un golpe lo derroca y Castilla tenía otra idea: pagar a los hacendados por la libertad de los esclavos, y al final fue eso lo que se hizo. Vaya. Es un poco controversial porque muchos dicen que Castilla tenía ciertos intereses ahí. Seguramente. Y otros dicen que el interés de Echenique también era fortalecer el ejército, pero era a cambio de, entonces, sacrificar la vida por la libertad. Entonces es un poco complejo el tema. Y no quiero hacer ninguna afirmación, simplemente estoy dando los hechos. No quiero que venga tal vez un descendiente de Castilla a querer querellarme, pero realmente estoy poniendo los hechos. No estoy haciendo una afirmación. Pero yo creo que en cierta forma, en temas como estos, ambos lados tienen cierto interés. Mira, yo creo que como en todo siempre hay un interés. Y de hecho, por ejemplo, aquí el interés de que empezara una independencia es que los criollos no tenían los mismos derechos de los españoles que vivían aquí.
siendo que los criollos eran hijos de españoles. Entonces realmente los que se rebelan son los criollos y llaman a todos a pelear, llámese indígenas, llámense esclavos, llámense lo que tú quieras, los llaman a todos a pelear. Pero ¿quién empieza? Los criollos. ¿Por qué? Porque les convenía librarse de la corona española para que entonces ellos pudieran hacer otras cosas que no podían hacer. Claro. Entonces, pues bueno, de ahí viene. Siempre hay intereses en estos tipos de temas. Hay intereses. Entonces no podemos decir uno tenía razón, el otro no lo sabemos. Realmente no estuvimos ahí como para dar una confirmación. ¿Cómo te diré? Relatamos los hechos, mas no confirmamos absolutamente nada. Claro, eso lo dejamos a su libre albedrío. Ustedes pueden buscar más información y sacar sus propias conclusiones. Exacto. Entonces, bueno, esto es un poco el contexto histórico en el cual se desarrolla el libro, ¿no? Voy a soltar un dato interesante para que lo busquen y se queden picados. Se queden con la curiosidad. Napoleón Bonaparte, el mismo de Francia, pudo haber sido emperador de Perú. Oh, wow. No, aquí nos mandaron a Maximiliano. Y termina fusilado. Podríamos leer ese libro también y hablarlo aquí. ¿Podría? Napoleón Bonaparte, pero bueno. Ahora vamos a entrar a los temas. Esta es la parte final de este análisis. Primero hablemos de el amor en este contexto histórico. Híjole. Les juro que cuando yo empecé a leer esa parte, yo dije, esto va a acabar mal. Sí, lo repetías a cada momento. Sí, lo repetía. ¿Por qué? Porque imagínense en aquellos entonces que una niña de una familia respetable y blanca, a eso iba, se enamorara del mulato, del que nadie quiere, ni los blancos ni los negros. O sea, todavía un negro, pues bueno, los quieren los demás, pero el mulato. Claro, un negro lo quieren los negros, lo aceptan los negros, ¿no? Pero mulato, esclavo y con todo en su contra. Claro, y también con la fama que tenía. Exacto. Con esa fama del empreñadero. De hecho, por eso su apodo, Matalache. Sí, porque viene de ese estribillo que cantaba el otro esclavo. Decía, cógela, cógela, José Manuel, mátala, mátala, Matalache. De ahí viene el título del libro. Un estribillo muy interesante. Porque esa expresión de mátala se refería al acto del sexo. De por sí, o sea, el cógela, cógela es tómala. O sea, aunque aquí en México ya sé que están pensando mal, no lo hagan. Es tomar por la fuerza. Tomar por la fuerza, tomar algo, o sea, esto lo estoy cogiendo. Entonces, pues cógela es tomarla. Y luego mátala, mátala, matalache es pues a lo que vas, ¿no? O sea, el acto de tener relaciones sexuales. Y pues siempre ha habido el machismo que impulsa o... Ay, ¿cómo lo puedo decir? Secunda tal vez estos actos. Sí, pero también los engrandece. Los vanagloria. Exacto. Entonces era lo que hacía realmente con esta canción. Vanagloriar al hombre que era el semental. Claro, y no solamente eso, porque las dos siguientes líneas de este estribillo decían, no te la comas sola, pití, déjame un poco. No, perdón. Déjame una alita. Déjame una alita para mí. O sea, era el hecho de engrandecer a Matalache y también como decir, nosotros también queremos. Danos un pedacito. Y claro, es como, ay, demasiado grotesco. Desde que leyó Luis esa parte aquí fue así de, perdón, pero bueno, no quise comentar ya nada porque pues para eso está este capítulo. Claro, entonces, sí es eso, ¿no? Imagínense, o sea, la fama que tiene el hombre, ser mulato, no es querido, y él también se enamora, pero él sabe su lugar. Y él no dice nada. O sea, anda todo atolondrado, todo distraído y todos se dan cuenta, pero él no abre la boca. O sea, él no dice, estoy enamorada de, o me gusta, o me llama la atención. No lo dice. Él se queda callado, sabe su lugar y no dice nada. Pero ¿qué pasa con María Luz? Claro, en este aspecto, María Luz se me hizo un tanto inmadura.
Obvio. Porque, digamos que tentaba a Matalache. Se ponía en situaciones donde lo tentaba. Obviamente, o sea, el de los zapatos y que le midiera el piecito y luego que le probara el zapatito, pues oye, la está tocando. Entonces, pues obviamente que lo provocaba, ¿no? Y el rubor en su rostro, el coqueteo indirecto. Digo, sabemos que las mujeres tenemos eso de coquetear y de ser como muy sutiles a veces, pero bueno, en esta mujer se pasó. O sea, sabía que era un esclavo y aún así lo tentaba, ¿no? Y todavía se hace pasar por Rita y lo cita en el cuarto de Rita. ¿Ustedes para qué creen? Sí. Entonces él de un momento piensa que es Rita y le dice, ¿sabes qué? O sea, no quiero problemas. Están diciendo que si tú sigues yendo a mi taller, le van a decir a tu novio y que no sé qué, y no quiero problemas, ya me voy. Y le dices que no soy Rita. No. No era Rita, era María Luz. Y le empieza a decir que ella siente por él y que está enamorada. Y pues pasa lo que no debía de pasar. No debía de pasar, de verdad, no debía de pasar. Pero pasó. Sí, porque escriben esas cosas, o sea, yo dije, esto va a acabar mal. O sea, de verdad va a acabar mal. Cuando la primera vez que yo lo leí, sí tenía esperanza de que acabe bien. Aunque, creo yo, si hubiera acabado bien, se me hubiera hecho un poco cliché. Exacto, hubiera sido como novela rosa. Entonces, no iba a acabar bien. O sea, sabemos que en esos tiempos no pero acababa sí esperaba bien. que acabe bien. No, yo no. O sea, hay que ser realistas. Aunque me decías, espérate, pueden pasar muchas cosas. Imagínate que hubiera pasado un escenario en la que ella hubiera comprado la libertad del esclavo. No tenía con qué comprarlo. Hubiera ahorrado. ¿Cómo? De todas formas era el dinero del papá. Bueno, sí. Pero hubiera encontrado de alguna manera. No lo sé, o sea, yo decía que iba a acabar mal y eso acabó mal. Acabó muy mal. Sí, mucho, No muy vamos a mal. decir el final, pero acabó mal. Sí, y bueno, para mí es un acto imprudente, más que un acto de amor, o sea, sí se amaban, ¿ok? O sea, sí hay acto de amor. Sí, lo hay, se pero, enamoran. como lo dices, también hay imprudencia. Sí, obviamente, la imprudencia, y esto es lo que nos lleva a desastres, y creo que lo ha escrito Shakespeare, lo vemos aquí con Matalache, y lo vimos en muchos libros, cómo la imprudencia lleva a desastre. Claro. Y es que no es que nosotros estemos en contra del amor, ya sea entre personas de diferente raza, edad o algo, sino que lo que sucede es que nos vamos al contexto histórico. Era una etapa donde se esclavizaba aún al negro, al mulato. Y entonces que aparezca la hija del hacendado, prácticamente la hija del dueño del esclavo, y que se relacione con el esclavo, pues sí es un acto de imprudencia. Uh-huh. No estamos en contra del amor, como lo dije, pero en ese tiempo sí, era una imprudencia como tal. Sí, de hecho aquí tenemos un libro que se llama Corazón Salvaje de Caridad Bravo Adams, que más o menos narra un poco similar, aunque la historia termina bien. Sí, es cliché. Muy cliché. Pero termina bien para unos, mal para otros. Pero sí también muestra esa parte, ¿no? Aunque no se enamora del esclavo. Aquí no. Bueno, tal vez los leamos. Sí, sería bueno, pero es cliché. Bueno, el siguiente tema del cual vamos a hablar es la crueldad. Muy cruel. Sí. Demasiado cruel. Yo se lo he dicho a Luis, lo hemos platicado. ¿Qué dicen? El hombre es a imagen y semejanza de Dios. Y nos pintan a Dios como un Dios de amor. Pero vemos las crueldades, las injusticias y vemos muchas cosas dentro de este mundo y decimos, ¿qué clase de Dios tenemos? Sí, pero dejando un poco de lado ese aspecto teológico, vamos a entrar a que es la esclavitud del humano por el ser humano, la crueldad. Sí, la crueldad. O sea, ¿qué tanto puede ser uno cruel con alguien que piensa igual que uno, que siente igual que uno, que puede amar igual que uno? Exacto, o sea, es como si
voy a poner un ejemplo entre tú y yo, por así decirlo. No sé. Luis es mi dueño. Y me maltrata. Y me exige. Y no me paga. Y cosas así, por así decirlo. No es real. Es ficción. Y yo estoy en contra de esa injusticia. Y estoy en contra de esa crueldad. Y entonces se las cuento. ¿Qué van a creer ustedes? O sea, somos iguales. Exacto. Somos amigos, nos llevamos súper bien. Pero, pero ¿qué pasaría si nos empezáramos a denigrar o insultar? Somos iguales, ¿por qué lo vamos a hacer? Exacto. O sea, es a lo que me refiero, porque somos humanos, ¿por qué hacer esos actos? Y algo que tiene que ver con la crueldad, y también te lo comenté, hace unos días fuimos al museo de la tortura. Yo entré muy valiente. Yo también. Salimos los dos callados, o sea, de verdad, veíamos y las imágenes, los aparatos. Yo salí con cara de traumada, y creo que todavía la traigo. Y luego leemos Matalaché. Entonces, no ayudó, porque entonces acrecentó más nuestra imaginación con respecto a la crueldad. Y realmente cuando el hombre es cruel, es malo, no conoce límites. Sí, en eso tienes toda la razón. Y es desgarrador, de verdad es desgarrador ver eso. ¿Por qué somos tan crueles? No lo sé, creo que eso viene desde la misma creación de la humanidad. Algo hay de eso. Algo hay de eso. Pero de verdad es algo bastante duro, bastante feo, porque somos crueles entre nosotros mismos. Claro. Somos de la misma especie. Somos iguales. ¿Por qué somos así, de verdad? Y fue algo que a mí me dejó muy en shock, que me da mucho sentimiento, que me da mucho coraje. No sé, a lo mejor dirán que soy tanto infantil o tanto tonta. No me importa que piensen eso de mí. Estoy diciendo lo que siento, lo que pienso y lo que creo. Y creo que somos demasiado crueles. Y hasta la fecha vemos esa crueldad. Sí. De hecho, al final, en el museo, hablan del bullying. Claro. Y que debemos de poner un alto a ese bullying. ¿Por qué? Porque es crueldad. Es un abuso de nuestros semejantes. Y no se vale, o sea, no sé. Yo salí muy traumada con respecto a la crueldad que se maneja en el libro. También sentí mucho dolo. Sí, porque como ya habíamos mencionado, no solamente es la crueldad del empreñadero como tal, sino también de los amos hacia los esclavos. Es que los y castigos. Entre mismos esclavos también. Es por eso que mencionamos esto. ¿Cómo, no sé, suena muy contradictorio ser cruel con alguien que está pasando por lo mismo que tú, que está sufriendo lo mismo que tú, que es básicamente alguien igual a ti, en una misma posición? Exacto. ¿Cómo se puede ser cruel a ese nivel? Entonces, no solamente es pues el abuso del dueño hacia el esclavo, sino también entre mismos esclavos. Sí. Que algunos se creen superiores y abusan de otros. Eso es algo que describe en el libro. Entonces, bueno, en el libro está presente la crueldad. Tengan en cuenta eso cuando lo lean. Y sobre todo, pues, que no sea un desmotivante para leerlo, pero que lo lean con cautela. Sí, la verdad es que está muy interesante y es bueno saber y conocer nuestra historia para cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Creo que se los he dicho varias veces. Sí. Quien no conoce su historia tiende a repetirla. Entonces, pues más vale conocerla y no volver a caer en esos mismos errores y forjar un mejor futuro. Ahora, el último tema es la esclavitud. Podríamos sacar más temas, pero creo que estos son los más interesantes. Sí, bastante. Es que... Ahora, el tema de la esclavitud es un poco complejo porque respecto a lo que es Inglaterra,
bueno, Europa en esos siglos cazaban, por así decirlo, a los africanos y los llevaban a trabajar, obviamente, a las nuevas tierras de América. Entonces es así como llegan los esclavos a tierras americanas, porque aquí básicamente los que predominaban eran los indígenas. Bueno, de diferentes lugares, tienen diferentes nombres, pero básicamente todos indígenas. Indígenas. Desde Canadá hasta Chile. O sea, sí, bueno, pero la independencia no fue hasta allá, aunque sí se ve el esclavismo hasta allá, obviamente. Claro. Pero realmente cuando hablamos de esclavismo no pensamos en América o pensamos en Norteamérica, pero no hacia abajo. Y hubo esclavismo en toda América. Sí. Entonces es como, enterarte de esto es como, a ver, espérame, pues si de por sí nos dieron toditita en la torre a nosotros, bueno, a los indígenas, y todavía a los esclavos, pues sí. ¿Por qué? Porque los cazaban, como dice Luis, los cazaban como si fueran animales. Y los usaban para trabajos forzados, los esclavizaban. No se vale. Y en este caso trajeron a los negros para acá, para que lucharan su lucha, por así decirlo, como carne de cañón, prácticamente. Sí. Y también para las actividades que eran muy sacrificadas. Ajá, pero no les dan su libertad después de que conquistan América. Los siguen teniendo como esclavos. Y ellos fueron quienes lucharon por estas tierras, más que los españoles. Sí. O los portugueses, o los franceses, o los ingleses, los que quieran. Los que más lucharon por estas tierras son los negros. Sí, también. Y los indígenas, obviamente. Obviamente los indígenas defendiéndose. Para quienes han visto la película de Black Panther, la última escena que dice el villano Killmonger es una escena muy real. Muchos no la creen, pero es real. Que él está muriendo y, bueno, T'Challa le dice, podemos salvarte. Y Killmonger dice, no, prefiero morir. ¿Para qué me van a salvar si voy a vivir en una celda? Prefiero morir como mis antepasados, arrojándose al océano de los navíos. Muchos creen que no es cierto, pero realmente hay registros de que sí pasaban. O sea, los esclavos capturados en África preferían morir en alta mar que llegar a nuevas tierras y ser esclavizados, porque eran, como ya dijimos, de la manera más cruel. Sí, la verdad es que era muy cruel, pero demasiado cruel. Entonces, es lo que les digo, o sea, todavía de que los cazaban. Y los alejaban de su tierra, obviamente. Los alejaban de su tierra, muchas veces de su gente, de sus ideas. De su familia, bueno, todos nos metieron el catolicismo, bueno, no el catolicismo, a Cristo. La idea de Cristo nos la metieron a la fuerza, a todos. Y los tratan peor que animales. No se vale, no se vale. No se vale. Y realmente que haya esa esclavitud aquí, dices, no se vale. O sea, ¿cómo fue posible? Ellos pelearon por ti. Ellos lo dieron todo por ti, porque tú querías esto, pero lo sigues teniendo de esclavos. Entonces, sí es como un tema bastante fuerte la esclavitud en América. Sí. Podrían buscar más libros para documentarse sobre esto, pero como ya lo dijo Marilu, no solamente fue algo que se dio en Norteamérica, sino también en todo América. Sí, o sea, desde Alaska hasta la Patagonia. Entonces es algo muy fuerte, es un tema bastante fuerte y real. Sí, pero le recomendamos este libro porque el escritor Enrique López Albújar da esa revalorización que se necesitan en ciertas razas. Enrique López Albújar se especializa en el indigenismo, pero en este libro su perspectiva respecto a la esclavitud me gusta. Y sobre todo esas ideas de liberación, ¿no? Que aunque Enrique López Albújar lo escribió cerca de 1950, porque esta historia se desarrolla antes, pero él escribió mucho después, digamos que nos da a entender todas estas ideas que se daban por ese tiempo. Y sobre todo, como ya lo dije, relacionados a la independencia también de Perú. Entonces, son ideas que se pueden extrapolar a muchos países, a situaciones en diferentes países, tanto de América como de África también, y las colonias sobre todo inglesas, francesas, que sufrieron el esclavismo. Entonces, bueno, esto fue todo por nuestra opinión. Esperamos que les haya gustado y bueno, esperamos que también puedan leer el libro. Esperemos que sí, la verdad es que está muy muy bueno, muy interesante y tiene mucho material para investigación. Sí,
Bueno, nosotros regresamos en el siguiente bloque para recomendar el libro que será tema de conversación para el siguiente capítulo. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Literando Podcast y la novela que leeremos la siguiente semana es El campeón desparejo del escritor Adolfo Bioy Cázares. Marilu va a leer un pequeño extracto para que se interesen por la lectura. A eso de las 6 dejó el Rambler en el garage. Después del trabajo, por lo general, iba un rato al café Espinosa a conversar con los amigos. Pero esa tarde fue directamente a su casa, porque tenía apuro, por reflexionar sobre lo que había pasado. En el trayecto comentó consigo mismo, una aventura bastante rara, sin más consecuencias que esta incomodidad en los ojos. A lo mejor me acostumbro, como dijo el ayudante. Empujó la puerta y entró. Más allá del zaguán se abría el patio, en cuyo fondo vio a un grupo de señoras que lavaban y planchaban. Fue a saludar. Muy buen extracto. Es una novela corta, así que esperamos que puedan leerlo. Nosotros también vamos a leerlo esta semana. Yo no lo he leído, me lo recomendaron. Lo tenía ahí guardado. Bueno, sirve para el podcast. ¿Entre tus listas? Sí, entre mis más de 20 listas que tengo muchas recomendaciones. No eres el único, yo también tengo un buen por leer. Sí, pero bueno. Como ya saben, y lo dijimos antes, pueden seguirnos en Biblioteca Social, en Facebook, Twitter e Instagram. Y también tú tienes un perfil en Instagram. En Instagram, yo también tengo uno, pueden seguirnos si quieren, ya que mencionamos lo del Museo de la Tortura. De la tortura, pero eso nada más lo subí en la historia. Sí. Entonces nada más dura 24 horas. A ver si pueden leerlo. Tal vez esta semana quiero yo ver si puedo sacar alguna de las imágenes que pude haber tomado. Sí, realmente pudimos tomar pocas imágenes. No dejan sacar cámara fotográfica. Entonces nada más hay una sala donde sí se puede y son como 4 o 5 cosas que se pueden tomar. Y está muy interesante. A mí me pueden encontrar como Marilu BS, _BS. A mí me pueden encontrar como Luis Brarbe. Y ahí pueden ver más o menos un poquito más de nosotros, y de lo que de repente hacemos. Sí. Pero no olviden suscribirse a nuestro canal, por favor, también de YouTube. Y también estamos presentes en Spotify. Nos encuentran como Biblioteca Social. Sí. Y como las redes sociales que ya habíamos mencionado. Muchas gracias. Sí. Eso fue todo por este capítulo y nos vemos la siguiente semana en Literando Podcast. ¡Adiós!